Campo magnético. Características básicas de un campo magnético. El término magnetismo proviene de ciertas rocas, llamadas piedra imán, que se encontraron hace más de 2000 años en la región de Magnesia, en Grecia, y que hoy sabemos que contienen un mineral de hierro, al que se dio el nombre de magnetita. Estas piedras tenían la propiedad de atraer ciertos materiales y se atraían o repelían entre ellas. En el siglo XII los chinos las usaban para la navegación. En el siglo XVIII el físico francés Charles Coulomb estudió las fuerzas que se ejercen entre esas piedras imán. Hasta principios del siglo XIX se pensaba que el magnetismo era independiente de la electricidad, pero en 1820 el profesor danés Hans Christian Ørsted descubrió la relación entre ambos fenómenos. Al hacer circular una corriente eléctrica por un conductor cerca de una brújula, observó que la aguja de la brújula se desviaba. A semejanza de lo que ocurre con las cargas eléctricas, que generan un campo eléctrico en su entorno donde aparecen fuerzas de atracción o repulsión sobre otras cargas, los imanes generan un campo magnético en su entorno donde aparecen fuerzas que se concentran en ciertas regiones de los mismos, llamadas polos. Ahí vemos un dibujo de un imán y tenemos las regiones del imán que se llaman polos, norte y sur. A diferencia de lo que ocurre con las cargas eléctricas que se pueden aislar, esto no ocurre con los polos magnéticos. Es decir, que si fraccionamos un imán en trozos cada vez más pequeños, nunca llegamos a obtener un polo magnético aislado, lo que sugiere que aún los propios átomos son imanes, con sus dos polos. Veamos, cuando partimos el imán, vuelvo a tener un imán con dos polos en cada trozo. Michael Faraday introdujo el concepto de campo de fuerza para salvar el hecho de que hubiera fuerzas sin que hubiera contacto con los objetos. Los campos de fuerza se representan por medio de líneas de fuerza o de campo, que son vectores, que son radiales generalmente a quien los genera, y se propagan en el espacio. Donde hay mayor concentración de líneas de fuerza, mayor intensidad tendrá el campo. Del mismo modo que en el espacio que rodea una masa hay un campo gravitatorio, en el espacio que rodea una carga eléctrica hay un campo eléctrico. Y en el espacio que rodea a un imán hay un campo magnético, donde las líneas de fuerza, en el caso del imán, salen del norte y entran en el sur. Ahí vemos las líneas de campo o líneas de fuerza en cada uno de estos campos. Una diferencia entre el campo gravitatorio con el eléctrico y magnético es que el campo gravitatorio, la interacción de la masa con este genera fuerzas solo atractivas. En el campo eléctrico y magnético, la interacción con el campo puede generar fuerzas atractiva o repulsiva. Una diferencia entre el campo eléctrico y el magnético es que no existe el monopolo magnético, a diferencia del campo eléctrico, que podemos aislar las cargas de un signo u el otro. Veamos un ejemplo de la materialización de las líneas del campo magnético. Ahí tenemos un imán, se ha dispuesto agujas atadas con hilos al soporte y vemos cómo se disponen según las líneas de campo. Vemos la materialización de manera volumétrica de estas líneas. La intensidad de campo de inducción magnética B se mide en el sistema internacional en Tesla. El Tesla es el Newton por amper metro. Veamos una simulación. Tenemos un imán, si lo acercamos a una brújula, el polo norte del imán atrae a la aguja de la brújula. Como polos de distintos signos se atraen, entonces la aguja, el blanco, es sur. Y si ahora invertimos y acercamos el sur del imán, atrae a la parte roja, o sea que es norte en la aguja. Ahí vemos las líneas de campo que salen del norte y van hacia el sur. Si acercamos un medidor de campo, en este caso está en Gauss, según otro sistema de medición, podemos ver que es más intenso, ¿sí?, en las proximidades de los polos, donde hay más concentración de líneas de fuerza. Si invertimos la polaridad del imán, las líneas de fuerza invierten su sentido, siempre saliendo del norte y entrando en el sur. También vimos la aguja de la brújula, cómo cambió su orientación.
Hay sustancias que son influenciadas por un campo magnético, como por ejemplo estos clips que son de acero. Entre sí no pasa nada, pero ¿qué pasa si agarramos un imán y lo ponemos en contacto con un clip? Vemos que ahora sí quedan magnetizados. Vemos cómo el magnetismo fue suficiente como para retener 3 ganchitos. Y hay sustancias que son permeables al campo magnético. Vamos a poner en este recipiente un imán, lo vamos a cerrar y lo vamos a colocar en un recipiente con agua. Veamos si la fuerza de atracción sobre ese otro imán o de repulsión llega a través del líquido. Vemos que el agua y el plástico a su vez, porque el recipiente es de plástico, la fuerza atraviesa, el campo magnético atraviesa tanto el plástico como el agua. Vemos ahí cómo al estar encarados polos del mismo nombre, ¿sí?, al mover el imán lleva a la esfera donde está el otro imán hacia diversos lugares. Ahí vemos cómo se mueve visto desde el costado. Vemos entonces que hay sustancias que son influenciadas por el campo magnético y otras que son permeables al campo. Al igual que las cargas eléctricas que se atraen si son del distinto signo y se repelen si son del mismo, en los imanes, polos iguales se repelen y distintos se atraen. Veamos un ejemplo de atracción y repulsión entre polos. Ahí tenemos una brújula, el rojo es el norte, el negro es el sur, o sea que si acercamos un imán y atrae el negro, entonces tenemos polos nortes, que si los encaramos vemos cómo se repelen entre sí. Ahora vamos a invertir uno de estos imanes. Vemos que atrae el rojo al norte, por lo tanto es un sur, y por lo tanto ahora hay una fuerza de atracción. Así como una carga eléctrica genera un campo eléctrico, la misma carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Esto plantea una duda: ¿dónde están las cargas en movimiento en un imán? Es conveniente recordar que la materia está constituida por átomos cuyos electrones están permanentemente en movimiento, no solo alrededor del núcleo, sino sobre su propio eje, según el modelo atómico básico. En la mayor parte de las moléculas, el campo magnético, debido a la rotación, predomina sobre el de traslación. Cuando 2 electrones rotan en el mismo sentido, el campo magnético será más intenso. En cambio, si rotan en sentidos opuestos, el campo magnético se anula. Este es el motivo por el cual la mayoría de las sustancias no son imanes. En cambio, hay ciertos materiales como el hierro, el níquel y el cobalto, los campos no se cancelan completamente. En particular, el átomo de hierro tiene 4 electrones cuyo magnetismo, debido a la rotación, no se anula. Veamos qué sustancias se magnetizan. En presencia de un campo magnético, vemos que si lo acercamos a los clips, se magnetizan, son de acero. Ahí tenemos clavos de cobre, no pasa nada con el cobre. Esta barra es de aluminio, tampoco se magnetiza. Los clavos estos son de acero, también, y el caño es de cobre, en ese caso tiene un poco de bronce también en su aleación y no se magnetiza. El átomo de hierro es un pequeño imán. En menor medida ocurre lo mismo con los átomos de níquel y cobalto. Tengamos en cuenta que el acero es una aleación de hierro mayoritariamente con carbono, ¿no? Por eso los clavos y los clips sí eran influenciados por el campo magnético. Casi todos los imanes comunes se fabrican con aleaciones que contienen hierro, níquel, cobalto y aluminio en distintas proporciones. Veamos ahora, vamos a acercar un imán a un clavo y vemos que el acero entonces se magnetiza.
Los átomos se alinean unos con otros integrando grandes cúmulos que se denominan dominios magnéticos, constituidos por millares de átomos, pero estos tienen dimensiones microscópicas, de modo que un cristal de hierro puede contener un gran número de ellos. En un trozo de hierro común los dominios se encuentran orientados al azar. Cuando lo colocamos bajo la acción de un imán, se produce el ordenamiento de estos dominios, y si retiramos el imán, con el tiempo se vuelven a desorientar y pierde esas propiedades adquiridas. Veamos esto en una situación. Ahí vemos que el clavo con el otro no tiene ninguna propiedad magnética, pero si lo colocamos bajo la influencia de un campo magnético y reordenamos esos dominios magnéticos, adquiere propiedades magnéticas. Veamos que luego de ponerlo en contacto con un imán, se ve influenciado por este, se reordenan sus dominios y adquirió propiedades magnéticas. Eso se llama magnetismo remanente. Podemos desordenar esos dominios magnéticos y eliminar el magnetismo inducido en un objeto ferromagnético, haciendo pasar por él una corriente eléctrica, como es el caso de la histéresis, o por percusión o calor.